Bien chicos, en la clase anterior, en el video anterior, estuvimos viendo el periodo de la Edad Media y cómo fue terminando con la crisis del siglo XIV. Vamos a ingresar puntualmente ahora al proceso denominado Edad Moderna, ¿sí? Este proceso lo vamos a nuevamente ubicar en Europa, ¿sí? Y va a ser a partir del siglo XV, o sea, posterior a la crisis que fuimos viendo, hasta aproximadamente finales del siglo XVIII. Vamos a ir viendo ciertas características, ciertos cambios que se dieron, que permitieron que ahora llamemos a este proceso distinto, ¿sí? Lo llamemos Edad Moderna. Bien, vamos a ver cómo cambió el orden social, ¿sí? En la Edad Media habíamos hablado de ese orden social en la cual habíamos armado una pirámide que tenía el rey con poco poder, casi al mismo poder que la nobleza y que los señores. Habíamos visto que la situación de los campesinos por debajo, como un sector que estaba marginado, que debía estar constantemente pagando rentas y tributos, y que post-crisis, ¿sí?, se había revolucionado. Vamos a ver qué pasa, ¿sí?, en la Edad Moderna. Es un proceso, como dijimos, a que los cambios no se dan de un día para el otro. Pero nos vamos a encontrar con un sector social que antes pasaba un poco desapercibido, que ustedes lo mencionaron, ¿sí?, en la clase que tuvimos previamente, que se acuerdan que me nombraron a la burguesía o los comerciantes, ¿sí? La burguesía para la Edad Moderna va a ser clave. ¿Por qué? Porque va a ser el sector social que más va a ascender en esa pirámide que habíamos armado antes, que ahora va a tener que ser distinta, ¿sí? La burguesía eran esos comerciantes, eran esos artesanos que estaban en las pequeñas ciudades. ¿Y por qué digo pequeñas ciudades? Porque en todo lo que vimos de la Edad Media, en el feudalismo, la mayoría de los procesos se daban en el ámbito rural, ¿sí?, en el campo, con esos feudos, con esas porciones de territorio, ¿sí? No había ciudades grandes. Vamos a encontrarnos con este cambio en la Edad Moderna, en el cual las ciudades van a ser las protagonistas. ¿Y quiénes estaban en las ciudades? Los burgueses, ¿sí?, los comerciantes, que van a ir ganando a partir de estos siglos muchísimo poder económico. ¿Por qué? Y porque eran comerciantes, ¿sí? Les iba bien. Por lo cual van a tener muchísimo dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los reyes, los nobles? El rey, a partir de la Edad Moderna, va a recobrar, perdón, ¿sí?, a retomar otra vez con ese poder que había perdido, y lo habíamos visto en la Edad Media, ¿sí? El rey va a hacer ahora, o va a representar el poder, que es lo que estamos acostumbrados a ver generalmente. ¿Qué pasa? El rey generalmente en su castillo o en su residencia conforma una corte a su alrededor, ¿sí? Personas que lo aconsejan, en las cuales él deposita su confianza, ¿sí?, o tareas especiales, ¿sí? Esta corte estaba conformada por la nobleza, ¿sí?, que ya la habíamos visto, la nobleza. Pero esta nobleza se divide en dos. En primer lugar, vamos a tener a la nobleza hereditaria, que se transmite a través de la sangre. Si uno piensa en la nobleza o los que están en la corte, piensa en el rey y después, ¿quién sigue? Bueno, sus hijos, los príncipes, después los duques, los marqueses, los lores, ¿sí?, los condes. Títulos de nobleza, que son hereditarios. Quiere decir que se transmiten por sangre. Mi hijo va a tener, si yo soy conde, mi hijo también lo va a hacer, ¿sí? Ahora bien, esos nobles podían llegar a la corte. Y si el poder lo tenía el rey, mientras más cerca estés del rey, más poder vas a tener. Pero en este tiempo vamos a ver cómo este sector social también, o sea, la burguesía, también accede a la nobleza y a la corte. ¿Cómo? Comprando su título nobiliario. Tenemos entonces una nobleza que es hereditaria, que ya lo tenía por herencia familiar, por sangre, pero ahora los burgueses, como tienen tanto dinero, pueden acceder a comprar su título nobiliario y se van a llamar la nobleza de toga, que se les dice así por la ropa que usaban, ¿sí? La toga es un tipo de ropa. Entonces vamos a ver cómo la burguesía también accede a la nobleza y por lo tanto también accede al rey. Y va, además de dominar el poder económico, también empezar a dominar el poder político, ¿sí? ¿Cómo? Los burgueses participaban en los gobiernos municipales, ¿sí?
Ustedes saben, ahora en la actualidad, que en cada ciudad tenemos lo que llamamos la municipalidad, donde está el intendente y los concejales que toman decisiones. Bueno, en este tiempo las ciudades también tenían esos gobiernos municipales o cabildos, ¿sí? Y los que podían acceder y tomar decisiones ahí eran los burgueses. Los burgueses con muchísimo dinero, obviamente. No cualquiera entraba. Pero después tenemos todo un sector, porque si nos acordamos dijimos, ¿están los campesinos que habíamos visto en la Edad Media, que habíamos visto cómo fueron sumamente agobiados en la crisis del siglo XIV? Muchos van a estar en las ciudades y los vamos a llamar como los sectores populares, ¿sí? Que no lo integraba solamente un grupo homogéneo, sino que eran heterogéneos, eran todos distintos, diferentes sectores. ¿Sí? Los jornaleros, los pequeños artesanos, ¿sí? Los que habían estado antes en el campo, ¿sí? Que van a estar en las ciudades, pero van a estar en una situación también marginal. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal, que ya habíamos visto integrado por burgueses, les va a pedir también tributos e impuestos a estos sectores populares, que ya de por sí no tenían trabajos en los cuales pudieran ganar muchísimo dinero. A veces trabajaban en los puertos, pero también empezaron a trabajar en el ámbito textil. ¿Para quiénes? Para los burgueses, que eran los comerciantes. Entonces, ¿qué pasaba? El comerciante les compraba las telas o una parte del proceso de las telas que los sectores populares, o sea, esos campesinos que ahora están en el sector urbano, hacían, ¿sí? Se los compraban entonces los burgueses y después ellos los comerciaban y los vendían. Pero no era un trabajo que les generaba dinero y que les permitiera después también acceder a mayores beneficios o tener una posibilidad de ascenso social. Por lo cual tenemos, a diferencia de la Edad Media, y para resumir, a un nuevo sector social, que es la burguesía, que empieza a tener también poder político, porque accede a la nobleza a través de la compra de los títulos, ¿sí? Y por lo cual al rey, que es la fuente máxima de poder, que gobierna en las ciudades, que es la gran novedad de este periodo, las ciudades, a través de los gobiernos municipales, de los cabildos, y que empieza a contratar para diferentes trabajos, ¿sí? A los sectores populares o los ex campesinos. Vamos a ir viendo en los siguientes videos otros cambios. En este caso vimos cómo es el nuevo orden social de la Edad Moderna. Nos falta entonces ver después también qué cambios se dieron en las maneras de pensar, qué nuevas tecnologías surgieron en este periodo que recién empezamos, que es la Edad Moderna.